Y esa armadura no es blanca, es del color que tú quieras. Venga, hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar a pintar una armadura blanca. Para ello he utilizado una de las miniaturas de Night Model del juego Batman Escape from Arkham Asylum. Un juego cooperativo para jugarlo de 1 a 5 jugadores y del cual os voy a dejar el enlace para adquirirlo en la descripción del vídeo. Echadle un ojo porque tiene miniaturas bastante chulas y el juego pinta muy bien. Dentro vídeo. Comienzo con este color casi sin diluir. Voy a ir perfilando todas las aristas que conforman la armadura blanca. Esto va a hacer que veamos muy claramente dónde empieza cada elemento y dónde termina, y nos ayudará muchísimo en la definición de la miniatura. En los objetos que son más pequeñitos, como los discos que llevan en el pecho y en el cinturón, podemos marcarle los puntos de brillo máximo, que van a ser las dos zonas que están orientadas hacia arriba. Una vez que tenemos perfiladas todas las aristas de la armadura, vamos a comenzar a pintarlo todo excepto aquellas zonas que van a ser de sombra. En cada elemento buscamos aquella parte en la que la luz le costaría más trabajo acceder y esa la vamos a dejar sin cubrir. Todo lo demás tenemos que cubrirlo de forma homogénea. Cuando pintamos un no metallic metal es muy importante que la diferencia entre la luz y la sombra sea bastante alta para tener un buen contraste. Pero aún así, estas sombras que estamos dejando en negro, luego le vamos a dar unas veladuras para integrarlas con el color de la capa base. Si no lo hacemos así, el resultado se verá más artificial. Para que luego sea más fácil integrar las capas y hacer el degradado, es importante que punteemos sobre la línea del corte entre capas. Esto hará que no se vea una línea dura, dando lugar a una transición más disimulada que luego será mucho más fácil integrar mediante veladura. Para hacer un buen punteado es muy importante tener un pincel con buena punta. Si queréis adquirir el mismo que yo tengo, podéis encontrarlo en mi página web www.josedavinci.com. Ya tenemos la capa base lista. Ahora, mediante una veladura del tipo 2, vamos a fundir las transiciones e integrar las capas. También vamos a suavizar esas sombras tan profundas que hemos creado. Tenemos que comenzar la pincelada en la zona más oscura y arrastrarla hasta la zona más luminosa. Recordad que para hacer esta técnica es importante que el pincel vaya bien descargado de pintura. Ahora la capa base queda más integrada. Mezclamos a partes iguales estos dos colores y en dilución de capa base vamos a ir marcando las zonas de brillo máximo. Si en el paso anterior identificamos cuáles eran las zonas de sombra máxima, en este vamos a ir identificando las zonas de brillo máximo y vamos a ir marcándolas. Como queremos que el resultado final sea una armadura bastante clarita, en estos pasos tenemos que cubrir bastante del paso anterior. Aproximadamente cubriremos un 90% del paso anterior, dejando un poquito de este en la zona que pega a la zona de sombra máxima que dejamos anteriormente. Si no sabéis muy bien dónde colocar las luces y las sombras, siempre os recomiendo que coloquéis vuestra miniatura debajo de vuestra lámpara de trabajo y le hagáis una foto, y toméis esa foto como referencia. Las zonas que queden más oscuras serán las de sombra máxima y las zonas más brillantes serán nuestros puntos máximos de luz. Al igual que en el paso anterior, voy a puntear sobre la línea del corte entre capas para que luego sea mucho más fácil fundirla.
y de nuevo vamos a ir perfilando todas las aristas. Diluimos el mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y vamos a fundir la línea del corte entre capas. En este paso tenemos que tener cuidado de no aclarar demasiado las zonas de sombra máxima, ya que si no empezaríamos a perder mucho contraste. Habitualmente en este paso, con un par de pasadas será más que suficiente. También podemos aclarar algunas sombras que nos hemos dado cuenta que son demasiado oscuras. Hay que tener en cuenta que no todas las sombras tienen que tener la misma intensidad. Con muy poquito, la armadura empieza a verse bastante bien. Ahora utilizamos este color en dilución de capa base y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el paso anterior, pero reduciendo cada vez más el tamaño de las luces. Recordad que como estamos pintando una armadura clarita, tenemos que dejar muy poco del paso anterior para así tener un tono medio bastante claro. Si no lo hiciéramos, dejaríamos bastante de los pasos anteriores, que son de un gris medio, y la sensación óptica que daría sería de una armadura más oscura. Aunque ahora veáis que estoy pintando las luces muy pequeñitas, no os preocupéis porque luego las voy a ir ampliando mediante punteado. Esto tan solo lo hago para ir reconociendo cuáles van a ser las zonas de brillo máximo. En este paso también vamos a ir perfilando las aristas, pero sobre todo vamos a insistir más en aquellas que sean más luminosas, y en las que estén orientadas hacia el suelo podemos rematarlas con un par de puntitos a modo de destello, pero no las pintamos completamente. Vamos a seguir punteando sobre la línea del corte entre capas para disimularla y además ampliar un poquito las luces, y también podemos ir haciendo pequeños arañazos sobre la armadura para darle un efecto de desgaste. Como siempre hacemos, diluimos el mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y de nuevo vamos a integrar las transiciones. Hay que tener cuidado de no aclarar demasiado las zonas de sombra máxima. Un truco si hay alguna transición que cueste mucho trabajo fundirla es que terminéis la pincelada justo encima de la línea de la transición. Esto hará que cuando levantemos el pincel, la gota que contiene la mayor carga de pigmento quede sobre esta línea disimulándola aún más. El resultado es bastante bueno, aunque todavía le falta contraste. Vamos acercándonos a los brillos máximos con una mezcla al 50% de estos dos colores. Y casi sin diluir vamos a ir marcando exactamente los mismos puntos de brillo máximo que marcamos en el paso anterior, pero esta vez lo ampliamos menos dejando un poquito del paso anterior. Si os dais cuenta, el boceto de iluminación se construye en los dos primeros pasos. A partir de ahí es simplemente ir iluminando y haciendo la luz cada vez más pequeñita. Por lo tanto, es muy importante que en los primeros pasos estéis contentos con el resultado. Esto hará que luego todo fluya mucho mejor. En este paso también perfilamos las aristas, pero somos mucho más selectivos y resaltamos sobre todo aquellas que están más orientadas hacia la luz. El resto podemos pintarlas, pero no lo haremos por completo, rematando sus finales con un par de puntitos a modo de degradado. Volvemos a puntear sobre la línea del corte entre capas para luego fundirla, y además hacemos textura mediante rayitas para potenciar el efecto de desgaste. Tened mucho cuidado y haced estas rayitas bastante pequeñas. Si la hacéis muy gruesa no parecerá un arañazo. Diluimos ese mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y como siempre fundimos las transiciones y hacemos que la zona de luz se vea más homogénea.
Ya casi tenemos lista la armadura, pero podemos seguir haciéndole cosas. Como está muy monocromática la armadura, vamos a darle unas tonalidades en los tonos medios y en las sombras. Comenzamos con esta tinta azul diluida a veladura del tipo 3 y vamos a comenzar la pincelada en la zona de tono medio más oscuro y la arrastramos hasta la zona de sombra máxima. El azul es un color que da bastante profundidad, eso va a hacer que las sombras se vean más oscuras y además va a aportar color y le va a dar riqueza cromática a la armadura. Para este paso, como siempre que hacemos veladura, el pincel tiene que ir muy descargado y yo os recomiendo que vayáis extremadamente diluidos, que necesitemos dar por lo menos 3 o 4 pasadas para ir viendo el color. Esto nos dará un mayor control y podremos decidir en qué punto parar. Ahora le vamos a dar algo de tonalidad amarillenta, pero a la zona de tonos medios que pegan a la luz. Como siempre os digo, si colocamos una tonalidad amarillenta cerca a nuestra luz máxima, va a hacer que ésta se vea más luminosa. Además, este amarillo lo podemos utilizar para corregir algunas de las transiciones que se noten del azul del paso anterior. Si os dais cuenta, estoy colocándolo justo donde comenzamos la pincelada con el color azul, pero sin llegar a meterme dentro de la zona de luz máxima. Como se nos han manchado muchas zonas que no son armaduras del color de la armadura, vamos a definirlas pintándolas con un color muy oscuro. Además, también vamos a pintar las separaciones entre las distintas placas de la armadura. Todo esto nos va a ayudar a potenciar muchísimo la definición. La dilución del perfilado es un poquito más diluido que una capa base y es importante que carguemos bien el pincel de pintura hasta el final para que las cerdas de este no se abran. Luego le quitamos el exceso para que la punta se afile. En mi canal de Patreon tengo un vídeo sobre perfilado en el cual explico todos los trucos en profundidad, así que si estáis interesados os recomiendo que le echéis un ojo. Fijaos cómo la armadura ahora se ve muchísimo mejor. Ahora utilizo Ivory en dilución de capa base y vamos a marcar los brillos máximos de la armadura blanca. Lo hacemos ya en una zona súper reducida y tan solo vamos a perfilar aquellas aristas que sean las más luminosas, siendo bastante selectivos. Tened en cuenta que tan solo falta un paso de iluminación, por lo tanto estos brillos tienen que ser ya muy pequeños. Diluimos el mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y vamos a suavizar las posibles transiciones que hayan quedado en el paso anterior. Hacerlo en un espacio muy reducido para no aclarar demasiado todos los tonos anteriores. Por último, utilizamos blanco puro para hacer los destellos del metal. Estos destellos simulan la armadura reflejando la fuente de luz principal. Por lo tanto, su tamaño tiene que ser súper reducido y tan solo lo haremos en aquellas zonas que queramos que sean las más luminosas. Este es el resultado final. Si os ha gustado, podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.